les va? 10 de julio del 2023. Se me ocurrió titular este video "Nunca se va la grieta", porque la grieta es parte de la personalidad de la sociedad argentina, o por lo menos de gran parte de la personalidad argentina, que se expresa en las redes, que se expresa en la política, que se expresa en los medios de comunicación. Todos coayudan a que haya un clima que yo diría que no es argentino, es un clima bastante internacional, por decirlo de alguna manera. A mí me da como vergüenza hablar de la grieta en Argentina cuando hay una guerra en Ucrania, por ejemplo, y están muriendo miles de personas. Pero bueno, tengo que hablar de mi país y charlarlo con ustedes de la mejor manera que se puede, con honradez intelectual. Es la única manera que existe, decir las cosas que uno siente, piensa y que está en condiciones de fundamentar. Porque uno puede decir cualquier disparate, el problema es poder fundamentarlo. Ante todo, porque no quiero ser desagradecido, estoy en 3.849 suscriptores, cosa que agradezco muchísimo. Y el video del día viernes logró arriba de 2.100 visualizaciones. Y yo no pido like, porque si no estaría ya en 1.100 likes. Y yo consumo mucho YouTube, y cuando arranco desde un tutorial para que me explique cómo hago para que el romero que tengo en el jardín, poder sacarle hijos al romero, o veo un tutorial sobre cocina, o veo un tutorial sobre cualquier cosa, arrancan pidiendo like, suscripción, campanita. No, yo no estoy en ese terreno. Por eso lo poco que tengo lo agradezco, porque en la vida hay que ser agradecido. Pero lo que yo más agradezco, antes de ir al carozo del programa, son los comentarios de ustedes. La preocupación por la salud de Anita, la preocupación por la mía. Hemos generado una relación. Ayer recibí la visita de Gustavo Caviglia, un vecino de Salta. Estuvimos charlando un rato con él. Yo lo que valoro es la relación humana entre nosotros. La cantidad es una anécdota. Absolutamente es una anécdota. Hace una semana me llamó un queridísimo amigo de Buenos Aires y me dice: ¿querés 100.000 seguidores? Yo te los regalo. Digo, no necesito 100.000 seguidores en la cuenta de Twitter. No me interesa ese tipo de seguidores. Como tampoco sigo recíprocamente cuentas a las cuales, cuando le pego una mirada, su presentación es contraria a los principios básicos que me han informado casi 70 años de mi vida, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a la realidad. Horas atrás, en Abrapampa, una ciudadana de 66 años, estaba haciendo turismo, murió arriba de un micro, de una descompensación cardíaca. No pudo moverse el micro porque estaba en el medio de un corte. Los cortes de tránsito, los cortes de ruta generan angustia, y más en Abrapampa, que es muy alto. Ustedes dirán que tendrá que ver, tiene mucho que ver. Cuando vos subís en altura y vas en micro o en un auto, el cambio de altura, el cambio de presión se hace rápido, es decir, porque vos vas arriba de un auto, cuando pasás determinado nivel de altura llevas oxígeno en el auto.
acá es muy común llevar botellas de oxígeno, porque no todo el mundo se banca 4.000 metros, 4.100, 4.200. Vos por ahí te lo bancás cuando subís una montaña, porque vas subiendo despacio y vas descansando y vas tomándote. Alguna vez tuve que explicarle a un hijo, pero ¿cómo es esto? ¿4 kilómetros? ¿Son 4.000 metros? Vos los hacés trotando. Sí, pero una cosa es trotar en el llano y otra cosa es subirlo en la montaña. Murió una señora que no tenía que haber muerto, en un corte que no debería haber existido. Los cortes matan, igual que la corrupción, porque los cortes son, de alguna manera, la cara más, yo diría, más popular de la corrupción, porque no son cortes nacidos de la indignación popular pura y llana, no, son producidos por la decisión política de alguien, financiados por alguien, que deciden cortar una ruta de acceso para jorobar a la gente, llamar la atención sobre un tema o simplemente poner en jaque al gobierno que corresponda, obligándolo a reprimir para que después todo el mundo que está feliz y contento en un estudio de televisión ponga cara de preocupación y circunstancia y se horrorice porque se liberó una ruta con un poco de violencia. La violencia se inicia al cortar la ruta. Lo dice alguien que tiene historias en el corazón. Entonces, ¿qué hace Anita si yo estamos juntos en Purmamarca o en Tilcara y yo tengo una descomposición, me descompongo, me descompenso? ¿Qué hace Anita? Tiene que bajar por la ruta 9. ¿Y qué pasa si cuando llega al cruce de la entrada a Purmamarca hay 20 personas cortando la ruta? Yo, conociendo a la Anita se lo lleva puestos. Entonces vamos a generar, puede ocurrir una tragedia. Lo que no debe ocurrir es que obstruyan la vía. Muchachos, piensen alguna forma de protestar o de joder al gobierno, al que sea, de tal manera de que en su neurosis, porque esto es, yo diría es un acto neurótico, en su neurosis no le jodan la vida al otro. Murió una señora de 66 años que no tenía que haber muerto. Así de sencillo. Es decir, la cantidad de gente que hace turismo, como decimos nosotros, el turismo de la tercera edad, muchos jubilados, centros de jubilados de Catamarca, de Córdoba, de Buenos Aires, que dicen, nos tomamos unos 10 días y nos vamos al norte, vamos a conocer Humahuaca, vamos a conocer La Quebrada, vamos a ver dónde nació la patria. Mientras los señoritos de Buenos Aires discutían el libre comercio con los británicos, el pecho lo ponían los criollos acá arriba. Lo dice un porteño, digo. Yo me quedé admirado cuando conocí Humahuaca. Y hay que darle la importancia que tiene a nuestra historia, y en homenaje a nuestra historia debemos terminar con esto, tratar de convencer a la gente que del piquete hace un modo de vida, que no es así, muchachos. Un día va a haber una tragedia, más que esta. Esta es en sí misma una tragedia. Andá a explicárselo a los hijos, a los nietos, a la familia, que un grupo de inconscientes, inadaptados, cortaba una ruta para joder. Yo vivo acá. Acá no es complicado ser pobre. Lo que estoy diciendo por ahí va a generar muchísimo enojo, pero yo a mí no me engañan más.
acá hay un instituto de vivienda que te da una casa con mucha facilidad, las casas tienen gas, luz, conexión de internet, porque hay conexión de internet en la provincia. Es decir, vamos, acá no hay barrios. Cuando vemos los barrios amontonados con esos cascotes es que están a la espera que el Instituto de Vivienda construya. Entonces ellos se hacen ocupación del terreno que ya le adjudicaron. Hasta que venga el instituto y le hace la casa. Bueno, en algunos casos se hacen ellos las casas porque son maestro mayor de obra, albañil, etcétera, etcétera. Lamento mucho la pérdida de una ciudadana. Vamos a lo nuestro. Hay dificultades para juntar fiscales en la provincia de Santa Fe, y sobre todo autoridades de mesa. Los fiscales se van a conseguir, las autoridades de mesa, porque en Santa Fe, sobre todo en el sur, hay preocupación por la seguridad del comicio. Volvimos a épocas pretéritas, sobre todo la época del año 83, cuando era difícil armar las mesas, armar en la provincia de Buenos Aires, porque los amigos de Herminio Iglesias no te dejaban armar mesas para difundir, te amenazaban en las escuelas, aún así les ganamos. Es decir, yo lo que le digo a los amigos de Santa Fe es que si les están metiendo miedo, ustedes piensen de los dos candidatos, Losada, Puyaro, quién es el más interesado en meter miedo. Yo sé que esto va a ofender a muchos amigos del PRO, muchos amigos del radicalismo que juegan con Puyaro. Pero yo tengo que decir la verdad, porque yo hablo con gente de Santa Fe semana por medio. Y estos últimos días hablo en forma bastante cotidiana. Vamos a ponerle los fiscales, muchachos, por más que nos asusten. No se hagan problemas, los fiscales van a estar, las escuelas se van a abrir y se van a encontrar con que la sociedad ya no les tiene miedo, les perdió el miedo. Ya no es el miedo al Estado, es el miedo a particulares que del narcotráfico hacen un medio de vida. Bien. Por lo tanto, no hay que volverse loco. Los que ladran no muerden. Entonces nosotros vamos a poner fiscales en todas las escuelas de todos los comicios de la provincia de Santa Fe, en el norte, en el centro y en el sur. El oficialismo, es decir, el gobierno, todo in totum, desde más hacia abajo, se declaró kirchnerista, cristinista. Es decir, nosotros nuevamente nos enfrentamos a la grieta, por eso el titular de este video, de volver a enfrentar electoralmente a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, la condenada, a la banda de amigos que la rodean, en algunos casos la banda de cómplices que están condenados juntos con ella, que están condenados hoy y algunos que van a ser condenados dentro de poco. Vuelve a haber una grieta entre gente honesta y esta gente. La grieta no es ideológica, porque yo tengo un montón de amigos peronistas, un montón. La grieta es moral, es ética, qué clase de vida quiero tener, qué vida quiero para mis hijos y mis nietos, es decir, cómo quiero desarrollar los años que me quedan de vida, es decir, en una sociedad sin temores, más que los normales. Entonces nos volvemos a enfrentar a una candidatura digitada, manejada por Cristina Fernández de Kirchner, es decir,
Massa es un muñequito más, como lo fue Alberto Fernández. La diferencia entre Alberto Fernández y Sergio Massa, que sus mujeres, Malena tiene más oficio que Fabiola, nada más. Y como es una señora, yo no voy a hablar de orígenes. Pero es la única diferencia, el oficio, el mayor oficio que tiene Malena para contestar o para salir a declarar o para directamente provocarte, patotearte, porque tienen esa característica, vecinos míos de San Isidro, sé de lo que estoy hablando. Con toda familia Galmarini en el gobierno, en distintos cargos, senadores provinciales, asesores, funcionarios, hablan de la gente de acá, revisen los Galmarini. Muy bien. Entonces volvió la grieta, o la grieta nunca se fue, ahora se va a cristalizar. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros ahora, los que no somos parte del kirchnerismo, es cuál es la herramienta, la mejor herramienta para enfrentar la grieta. Es un debate interesantísimo para hacer. Entonces yo observo los movimientos previos al enfrentamiento con la grieta que nos propone Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Entonces tenemos, por el lado de Juntos por el Cambio, que está en las encuestas con alguna diferencia a favor del espacio sobre el kirchnerismo, nos encontramos frente a lo siguiente. Tenemos un candidato que es un dialoguista. Es decir, es un tipo que pretende mantener el status quo. Todo se puede conversar. ¿Para qué nos vamos a pelear? Charlemos, negociemos. Es el candidato que esto es una opinión absolutamente personal, es el candidato que para el cristinismo, para el peronismo K, es el candidato más cómodo. Porque vamos a tener una Cámara de Diputados más o menos pareja, una Cámara de Senadores donde podemos tener una ventaja, 1 o 2 senadores, o está iguales. No vamos a volver a perder la mayoría o los 2/3, sí, va a ser una elección pareja en ese sentido. Gane quien gane, gana por poca diferencia. Pero entonces acá nos van a vender, como ya están vendiendo los medios, que hay que dialogar. Y nosotros sabemos cuál es en la agenda del diálogo de Cristina Fernández de Kirchner, cuál es el ítem principal: mi situación procesal, mi situación penal, la situación penal de mis hijos, de Maxi y de Florencia. Los demás que se lo lleve el demonio. Pero mis hijos y ella misma son los 3 únicos problemas que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, exige ser resueltos en la próxima administración. Muy bien. Falló con Alberto Fernández, que le vendió que por su condición de abogado y de un tipo que había sido un operador, creador del grupo Cafayate, que lo llevó a Kirchner a sacar el 22% de los votos, suficiente como para terminar siendo presidente, porque Menem se bajó. Como se desengañó de Alberto, se va a desengañar de Sergio, porque en el caso supuesto que Sergio ganara la elección, lo primero que debería hacer Sergio es eliminar el peligro de tener a Cristina Fernández, viuda de Kirchner, colgada del cuello. Porque ya le puso un preceptor, que es Rossi.
Entonces la pregunta es con qué armas Juntos por el Cambio, con qué armas la sociedad honesta, la sociedad que quiere cambiar esto, este destino mediocre que nos condena el peronismo kirchnerista o el kirchnerismo peronista, que al final del día son lo mismo. La CGT jura lealtad, los movimientos sociales juran lealtad, no hay peronistas renovadores, como hubo alguna vez con el Grupo 28, con Abdala, no hay. Es lo que tenemos. Este peronismo es lo que hay. Negocios, negocios, y si te opones te corto la ruta, y si te opones te bloqueo la fábrica, y si te opones y los medios, que ahora Infobae se olvidó de Larreta y es Massa. No voy a hablar mucho del papelón de Leuco. Me da pena que Alfredo haya sucumbido a la imbecilidad general, pero bueno, así estamos. Entonces vuelvo, ¿con qué herramientas vamos a enfrentar Juntos por el Cambio un producto kirchnerista, como es Sergio Massa, tipo que desde que empezó a hacer política nos mintió, un hombre que viene de la UCD? ¿Y por qué digo nos mintió? Porque él iba a terminar con el kirchnerismo, iba a terminar con la cámpora, iba a terminar, y terminó adentro. Es decir, lo único que hizo fue subirse el precio. Muy bien. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Con qué lo enfrentamos? ¿Con qué tipo de gobernadores lo enfrentamos? Yo le tengo una enorme fe a Rogelio Frigerio. Le tengo mucha fe a Carolina Lozada, porque ese es el tipo de personaje que yo necesito. Yo necesito un candidato que por ahí no sea 100% lo que uno quiere, pero al cual no le puedan tirar una carpeta arriba de la mesa. Entonces, porque yo supongo que si lo que dicen del pobre Puyaro es lo que dicen los medios, lo que debe tener la AFI no me quiero imaginar. Que a lo mejor todo es mentira, pero yo no me quiero arriesgar. Como ciudadano, digo, yo la verdad, por eso, como dije el viernes, demostrar tu inocencia y después seguir haciendo política, sos un pibe joven. Y si demostrás tu inocencia y que no tenés nada que ver con todas las cosas que se dicen de vos, vas a volver con una fuerza fenomenal. No son los amigos de Twitter que te tienen que dar demostración de fe y de que sos un buen tipo. No tenés que hacer la justicia. Simple, no es tan complicado. Entonces, ¿con qué tipo de herramientas Juntos por el Cambio va a enfrentar al kirchnerismo ahora con Massa? Y con la amenaza de que si ellos pierden te bloquean las rutas, te hacen la vida imposible. ¿Con quién? ¿Con un dialoguista? Y si le vamos a entregar el gobierno en los hechos, aunque pierdan las elecciones, se lo vamos a entregar al kirchnerismo. Porque en los modelos políticos hay un modelo que es el dialoguista, que es un modelo. Hay mucha gente que te dice, no, mira, Guillermo, yo prefiero el diálogo a la confrontación. Yo también, pero el dialogar entre pares. ¿Y entre pares qué significa? Entre pares moralmente habilitados para hablar en nombre de alguien. Yo si quiero evitar que haya violencia en la calle, no voy a negociar con los violentos. Los voy a llevar a la cárcel. Así sencillo, cortito y al pie.
Y soy un progresista, soy un garantista desde el punto de vista del derecho penal, la garantía del debido proceso. Pero si un tipo a mí me amenaza, yo hago jugar a la justicia. No lo invito a un canal de televisión para que explique la amenaza. Ni le digo, no, mirá, yo estoy abierto al diálogo. Entonces, a mí me parece, y no es una toma de posición, es simplemente un análisis que yo hago, que a quien elijamos como candidato o candidata, en este caso, a la presidencia de la Nación, ya no es un acto simbólico, es un acto determinante. Porque acá es una cuestión de perfiles. Si el candidato hubiera sido Scioli, y con Scioli es más fácil sentarse a conversar, pero Scioli igual estaba colgado del cristianismo. Nosotros no podemos dialogar con el peronismo nacional mientras Cristina Fernández, viuda de Kirchner, sea una actriz primordial en el reparto de la política argentina. Esto es lamentablemente así. Porque los hijos que deja, los huevitos de la serpiente, son electoralmente fáciles de resolver. El problema es ella, que tiene un núcleo duro de 25, 30%, que es un número en esta dispersión creada por los medios tipo Vila Manzano, creándolo a Milei, que ahora manda cartas para la presidencia de la Cámara para que le cambien el voto. Nadie le explicó cómo es el voto en la Cámara de Diputados a Milei. Hubo un acto en La Plata que fotografiado desde abajo parecía una multitud, puesto por un dron, eran 200 personas. Nosotros hace 2 años atrás, más o menos, hubo un acto, no sé por qué razón, en la Plaza Belgrano, y yo estábamos paseando por ahí, y le dije a Ana, vamos a hacer una producción periodística multitudinaria. Y había en la esquina unos 30 jubilados y jubiladas, estaban discutiendo por el tema de la ley y no sé qué historia. Y por otro lado había un grupo que estaban festejando, bailando, no sé qué historia. La Plaza Belgrano es una plaza donde pasa de todo, y básicamente pasan cosas lindas. La gente va con sus chicos, etcétera, etcétera. En un momento, esas dos pequeñas multitudes, poner 500 personas en total, más o menos se juntaron y yo me puse en el medio, empecé a hablar en porteño, se empezaron a matar de risa las viejas, los viejos. Se generó un clima fantástico mientras Anita sacaba fotos. Visto desde abajo, éramos una multitud. Y éramos 200 personas. Entonces Milei, que es el producto de Vila Manzano, es un producto del masismo, para sacarle votos a Juntos por el Cambio, es una piedra que nos pone en el camino. A esta piedra hay que sumarle la otra piedra, que viene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si yo soy candidato a presidente y soy jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y me arman una lista, y la lista que me arman enfrente es la lista del primo de mi jefe político, o del que fue mi jefe político, ya a esta altura me parece que Larreta no lo reconoce a Mauricio Macri como su jefe político. Soy muy cuidadoso de las cosas que hago con esa lista. Entonces, el planteo de que la presidenta del partido de la Unión Cívica Radical, creo que se llama Coleta de apellido, no tengo el gusto de conocerla, le pida a la Junta Electoral de la Capital Federal lo elimine, así el mejor estilo del fascismo, al señor Rinaldi, porque hizo declaraciones discutibles,
y el candidato a presidente guarda silencio, y el candidato a jefe de gobierno avala esta conducta, estamos en presencia de un problema que solamente lo solucionamos los ciudadanos metiendo un sobre en una urna. Yo no quiero vivir en una sociedad cuyo el jefe de gobierno de la capital federal sea un tipo que utiliza la estructura de un partido político para eliminar opositores, porque es la misma filosofía que se utilizó hace muchos años. Hoy usan las redes sociales y al periodismo, rentado, todo, obviamente, porque nadie con sentido común puede darle trascendencia al escándalo de Rinaldi, como Débora Plager, que lo único que decía, está mal, está mal, está mal. Está mal que usted ejerza el periodismo, señora Plager. Sin embargo, tiene derecho a ejercerlo. Y tiene derecho a opinar los disparates que opina habitualmente. ¿Cómo no va a tener derecho Rinaldi a expresar una opinión aunque no nos guste? Esa es la base de la democracia. Defender con la vida las opiniones de aquel tipo que nos repugna. Es decir, porque defender a alguien con el cual estamos de acuerdo es fácil, pero defender a algo que nos repugna es la demanda, lo importante, lo trascendental. Entonces, para redondear, recordando la editorial de Zuleta, que no logra comprender el día domingo, cuando él dice Macri dejó de ser el referente del PRO porque eligió aparentemente a Patricia Bullrich, yo lo que digo es que Macri debe ver el mismo fenómeno que vemos nosotros, en el sentido de que vamos a volver a enfrentar la grieta. Y tuvo que elegir una herramienta. Yo creo que Macri habla en nombre del espacio. Macri ya dejó de ser un dirigente del PRO. Es un dirigente del espacio, por eso levanta la mano a Carolina Lozada, por eso tiene una relación privilegiada con Cornejo y con Valdés. Es decir, él tiene una relación con el radicalismo en el gobierno extraordinaria, porque él es un dirigente del espacio, ya no es un dirigente de un partido un poco más que vecinal. Vi en Grindetti en provincia de Buenos Aires, por lo que me dicen, pero hoy aparecen encuestas, este fin de semana, de un señor Córdoba, que dice que hay 3 puntos de diferencia a favor de Horacio, con un error estadístico del 3%. Y recordaba un tuitero famoso, un joven, Pablo, que sigue esto a muerte, que este señor Córdoba nunca le invocó. Córdoba lo ponía a Bullrich como candidato a senador tercero en la provincia de Buenos Aires, salió primero. Es decir, acá hay personajes que aparecen en las épocas electorales a las cuales nadie le pide explicaciones por sus errores pasados, que son los encuestadores. ¿Cuál es la función del encuestador? Y con esto redondeo. No es adelantar un resultado, que nunca lo logran. Es una herramienta más de la difusión política, como un afiche, un pasacalle, un spot publicitario. Eso es un encuestador. Porque han descubierto ya hace muchos años que en el argentino hay un porcentaje, 10-15% de la población, que vota ganador. Entonces, si yo impongo a un tipo que va a ganar, va a ganar, va a ganar, hay gente que dice, sí, yo lo voto a Milei, lo voto a Horacio. Yo me remito a lo que veo.
yo no puedo hablar de números porque no creo en las encuestas, es decir, no creer, es decir, las encuestas nunca a mí me han demostrado que ni siquiera en el 83 nosotros perdíamos contra Luder por el 10% y perdíamos la provincia de Buenos Aires por el 22%. Esa era la mejor encuesta del año 83 a favor del radicalismo. 22 en provincia, que la ganó Armendáriz, recordamos, que ganamos a Iglesias, y que Luder nos ganaba caminando. Hablábamos del colegio electoral, ganó Raúl por el 52% de los votos, que desde ese día en adelante ninguna encuesta le pegó. Alguna cosa provincial muy evidente, pero encuestas nacionales, no recuerdo una que se haya acercado a algo un poquito más del error estadístico. Pero hoy una elección, como lo vemos en Córdoba, se define por menos de 5 puntos. Por lo tanto, te dicen 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Yo lo que observo es que van a ciertas provincias y no los reciben mal. No veo que en las provincias donde gobierna el radicalismo haya una cosa muy efervescente, que va y viene acá, obviamente. Esta es una provincia que confía en Gerardo, y van a votar al vicepresidente. Pero no hay una cosa así que en Corrientes, en Mendoza, que defina votos a favor de Horacio. Pero bueno, la campaña empieza ahora. Hay tiempo para hacer papelones. Yo lo que digo es esto. Nos volvemos a enfrentar a la grieta. El kirchnerismo, el peronismo, lejos de lo que yo alguna vez imaginé y postulé, no aceptó el reto de sacarse de encima una vez y para siempre ese 25-30%, aunque sea perdiendo una elección. Romper con esta lógica y perder la elección. Es decir, bueno, nos tocó perder, pero a nosotros que la hicimos perder a Cristina, se nos recordará dentro de 4 años como los que nos sacamos el cáncer de encima y recuperar el poder político del peronismo, que existe y es importante. Hay un viento de cambio, lo vimos en San Luis, lo vimos en San Juan, hay un viento de cambio. En algunos lugares, en otros lados no pasa nada, tipo Formosa, en Chaco están regalando heladeras, laptops, para ver si dan vuelta a la voluntad de la gente. Recordemos que perdió Capitanich las PASO. Pero pensemos esto, hasta el miércoles que nos volvemos a encontrar. ¿Con qué herramientas enfrentamos a un candidato del kirchnerismo? Sin escrúpulos, como Massa, sin ningún tipo de vergüenza, como Massa, sin ningún tipo de limitaciones, con dinero suficiente propio y de los amigos como para seguir comprando medios y periodistas, que son junto a los encuestadores los que se hacen el verano en las elecciones. Por eso se apuran tanto en queremos saber quién es el candidato, a ver a quién le mandamos nuestro productor para ofrecer nuestros servicios. Si se ofenden, muchachos, les cuento quién lo hace, dónde se reúnen y cómo es el negocio. Yo vengo de la época que perro no comía perro, pero si hay una cosa que pasa hoy es que el perro come perro. Es decir, el periodista hace periodismo de periodistas. Y yo no soy periodista, soy hijo y nieto de. Pero no digo lo que digo ni hago lo que hago hace tantos años para lograr un objetivo más que informar. Contarles lo que uno ve desde el punto de vista que uno lo ve. No tengo intereses, no tengo
Facón bajo el poncho. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos el miércoles. Pásenla bien. Vamos a andar bien, estamos andando bien. Confianza. Gracias.